que se nos hizo. Y ahora sí llegó el Café con Mariloli al estudio de José Bairo y de verdad que es un honor tenerlo para la plática, para la rica experiencia, y Puebla tiene mucho que contar con este gran maestro. Gracias, José, por recibirnos. Querida Mariloli, finalmente se me hizo. Como te decía, no tuve la oportunidad de recibirte en el estudio y es un honor que estés aquí, y gracias a Televisa Puebla. Muchas gracias. ¿Qué cuentas de Bolivia? ¿Qué cuento de Bolivia? Pues amo y adoro mi país. Yo creo que nadie no puede amar a su tierra. Mi familia, acabo de estar allá y estuve 45 días. Tengo una actividad muy activa allá. Tuve una exposición, tuvimos una plática y muchas reuniones con familia y amigos entrañables, que hace que regrese al invierno de México en enero, y es un poco duro hacer ese cortón hasta volver a retomar mi vida aquí en Puebla. Es vivir con el corazón en dos lugares. ¿A quién dejaste allá? A mis hermanos, sobrinos y muchos amigos. ¿Cuándo saliste de allá? Yo salí de Bolivia cuando tenía 21 años, muy chavito, a comerme el mundo, pero casi el mundo me come a mí. Tuve que defenderme mucho. ¿Por qué? Por ser muy joven, porque la Ciudad de México es una ciudad muy dura, y hay que tener cuidado, sobre todo la gente que venimos de afuera, y descubrimos el anonimato. Es muy terrible. Entonces, como en México puedes hacer lo que te da la gana y no pasa nada, a nadie le importa. Antes. En la Ciudad de México, sí, puedes hacer todavía puedes hacer. ¿De veras hoy Sí. con redes? Ah, bueno, tienes razón, exacto, antes. Hay que pensar como antes de pandemia y después de pandemia. Exacto. Y antes de redes. Entonces, y mucho cuidado con las redes. Sí, yo creo que sí. Pero me refiero a que como joven, etcétera, Sí. las drogas, el rock and roll, es muy fácil perderse en la Ciudad de México si no tienes algunos valores, ¿no? Algún poco de fuerza. Pero fue maravilloso, una experiencia, los mejores años de mi vida. Conocí gente maravillosa, increíble, que me abrieron las puertas. Y pues fue un sello enorme en mi formación. ¿Cómo fuiste como estudiante? ¿En la universidad? Y todo. En la primaria bien, en la media secundaria más o menos. Me botaron de un colegio muy bueno, el Colegio San Agustín, de los padres holandeses, porque no respondía mucho en álgebra, matemáticas y física, y ni siquiera en el deporte, era muy disciplinado. Y luego me fui al americano de allá y me volví buen alumno, rarísimo. Creo que el colegio de los curas era solo hombres, y llegué a uno que era mixto, y eran la época de los 15 años. Y eran 15 años, fiestas, carnes asadas, etc. Y yo creo que eso me ayudó y me volví buen alumno. Increíble. Ahora sí cambió el asunto. Cambió. Y cuando cuando vine a México, nosotros para mi familia teníamos una casa muy hermosa que nos dejaron nuestros padres, y vendimos esa casa y con ese dinero me vine a estudiar a México. Entonces, al llegar a México, para mí eran mis días y mis centavos muy calculados. O sea, no venía aquí a jugar. Entonces, en la universidad fui muy matado, en la licenciatura y en la maestría. ¿Por qué quisiste salir de Bolivia? ¿Qué pasaba? En esa época, y alguna vez en alguna otra entrevista lo comenté, en esa época mi familia y muchas otras familias de la clase media estaba sobredicho de que ibas a estudiar afuera si querías triunfar. Entonces, todas las familias mandaban a sus hijos afuera, ¿no? Y tuve yo la fortuna de estar en ese grupo, y para mí, o sea, era un hecho. O sea, no había otra forma. Yo sabía que iba a salir como todos mis hermanos. Todos mis hermanos salieron a estudiar afuera. Y luego hubo la temporada la desgraciada temporada de las dictaduras en Sudamérica, con Pinochet, Videla, Banzer, el de Brasil también, etc. Y era una convulsión total, confusión. Bueno, el día de hoy sigue desde que tengo uso de razón. Sigue confuso. Sí. Entonces, pero en esa época muchos alumnos tuvimos que salir, muchos jóvenes, porque las universidades estaban cerradas y no había otra opción. Y México fue una gran opción para gente de Chile, Argentina y de Bolivia. Y vinimos muchísimos.
Y entre esos llegué yo y mis hermanos. Mi hermano Mauricio, que también pinta y también estudia arquitectura, él llegó a México y abrió brecha. Y yo llegué y ya estaba la mesa puesta, ¿no? Y como soy un hombre de suerte, de mucha suerte, entonces todo estaba listo y nada más me dijeron por dónde ir y estuvo muy padre. Y llegaste perfecto. ¿Tus papás a qué se dedicaron? Mi papá era un exitoso gerente de un banco, una persona que se hizo solo. Él trabajaba de cajero en un banco en Lima y estudiaba de noche. Él salió muy jovencito de su casa, de una ciudad que se llama Mollendo, cerca de Arequipa. Y fue una persona con mucha visión que con el tiempo se volvió el gerente del banco, los dueños lo querían mucho y lo mandaron a Bolivia a 3 ciudades y puso el banco ahí en 3 ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. No, perdón, Cochabamba, La Paz y Oruro, que era el centro minero muy importante en esa época. Y en una reunión conoció a mi mamá, una señora muy guapa de una familia muy antigua de Arequipa, que estaban una temporada viviendo en La Paz y se casaron y tuvieron una vida de ensueño. Murieron, ¿cómo es? Y tuvieron 9 hijos. Lamentablemente hubieron unos incidentes, alcanzó la desgracia y la familia, pues perdimos a nuestros padres. Llegas a México, que tenías así la firme convicción que tenía que ser México. Sí, y además y venía a estudiar. O sea, hay gente ya en la maestría que el maestro Salat, mi maestro de pintura, me decía: José, no me gusta tu trabajo, me parece horroroso, increíble, no quiero saber de tu trabajo, pero te felicito a tus horas de trabajo. Me encanta, me dice, tu calidad, tu manufactura es increíble. Entonces yo feliz porque me la pasaba en el taller, tenía llave del taller. Yo entraba antes y me iba después y trabajaba. Y mis compañeros me decían: oye, pero no conoces las cantinas del centro histórico. No conocí las cantinas, lamentablemente, pero terminé muy bien pero sí los estudios. Fui alumno del maestro Juan Hacha, fui el primero en graduarme en San Carlos, con una tesis muy decorosa y muy satisfactoria. Lamentablemente no conocí y lo lamento, las cantinas del centro histórico. Oye, ¿por qué el arte? ¿Qué pasaba contigo y el arte? Yo me considero una persona afortunada porque desde chico yo quería ser un gran artista. Todavía no sé si he llegado a la grandeza, estoy trabajando en eso, pero mi meta siempre fue ser artista y ni sabía bien qué iba a ser un artista, pero yo siempre era el que dibujaba en la primaria y en la secundaria. Me pedían, incluso hasta les cobraba a mis alumnos porque les hacía la tarea de dibujo, etc. ¿Qué dibujabas? Geometría, esos ejercicios que dan ¿no? Las láminas, etcétera. Hacía, pero cantidades increíbles y todas eran igualitas. Yo creo que el maestro se daba cuenta que había trampa por ahí. Que había un origen. Sí, exacto. Origen era la mano de José. Exacto. ¿Los pinceles son tus mejores amigos? Sí, y hay de pinceles a pinceles. Por ejemplo. Pues utilizo pinceles de cerda, utilizo pinceles de Marta, de pelo de Marta. Tengo algo que realmente es un gran soporte para la técnica y para lo que hago. Yo procuro trabajar con los mejores materiales. Trabajo sobre lino, algunos de mis óleos son hechos a mano y los pinceles son muy, muy especiales y cada año cambio. O sea, se desgastan como los zapatos, es increíble. Me los echo. ¿Como para cuántas horas está uno? Unos 6 meses, o sea, depende. Pero también, cuanto más viejitos los pinceles, mejor. También son muy buenos, como los zapatos. ¿Qué colores? El azul. Y ahora estoy en una etapa en la que estoy bajando un poco las saturaciones, me estoy acercando a los grises. Muchos años trabajé con los sienas tostados, con los sombras tostadas, pero ahora estoy mezclando los grises y un poquito los sienas. Y en algunos detalles de importancia, de interés, en puntos áureos, pongo colores saturados. ¿Que es poco? Sí. ¿O en algunos poco. Sí? Sí, depende, ¿no? Depende, pero los voy matizando. Para dar tonalidad, en algunos sí se ve hasta el rojo. Sí, y dice que los artistas, bueno, y pasa con los alumnos y con los niños,
están creciendo, que al principio vemos todo muy saturado, ¿no? Colores muy, muy fuertes. Y dice que los artistas en realidad vemos muchísimos otros colores, y yo creo que tanto entrenar el ojo, y además yo fui maestro de color en la universidad y corregí muchísimos trabajos, y eso me ayudó a sofisticar un poquito mi color. Y Carlos Monsiváis, en una plática que me hizo, y escribió un prólogo en un libro que presentamos en Bellas Artes, él comenta José Bairo, el maestro del color. Exactamente. ¿Por qué Puebla? Puebla, yo con Robert vivíamos allá en la Ciudad de México, ahí hice mi maestría, etc. Nos encanta la Ciudad de México, vamos mucho, teníamos muchos amigos. Precisamente la Ciudad de México si no te cuidas, si descuidas a los amigos, es posible que los pierdas, porque la dinámica es muy difícil. Entonces, veníamos mucho a Puebla, y Puebla se parece mucho a mi ciudad, Cochabamba, y el clima es muy parecido. Tengo una calidad de vida maravillosa. Me considero un artista muy afortunado, porque yo he visto artistas en Estados Unidos y en Europa, en París, grandes artistas, que cuando uno los ve y dice son unos santos sacrificados viviendo en un tapanco, ya teniendo el taller abajo, sin ventilación, con frío, etcétera, etcétera. Y aquí yo tengo la vista a la huerta, tengo a mi tigra, famosísima, mi gatita, y mis chihuahuas. Entonces, pues Puebla es un gran lugar, y además yo estoy muy agradecido con Puebla, porque soporta 3 esculturas monumentales mías. Tengo muchos amigos muy cariñosos, muy generosos, que coleccionan mi obra. Sí, por ejemplo, este que tenemos aquí. Exacto, el consentido hombre azul de 5 metros, que he trabajado mucho para que sea muy visual. Salió alguna vez hace 10 años en la Lotería Nacional, y había gente que me escribía, me decía, ya me compré el boleto de Guadalajara, de Tlaxcala. Sí. Increíble, fue muy lindo. Vamos a hacer una pausa en Un Café con Mariloli, José Bairo, que está con nosotros, y hablemos más de su obra, pero él tiene mucho que dar todavía. ¿Cómo es realmente José Bairo? Pausa, volvemos. En Un Café con Mariloli yo me quedé picada. Estamos en El Hombre Azul. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer El Hombre Azul? Este proyecto es mi primera escultura monumental en Puebla. Yo creo que unos 45 días. Es mi pieza consentida. La he promocionado muchísimo. Está en el libro de texto gratuito, en algunos textos de arquitectura de Puebla. Para mí es una gran pieza. Está en una zona histórica de Puebla, exacto, en el centro de convenciones, ahí junto que todo el mundo que va la ve, y que por cierto, ojo, la andan maltratando, no sean así. ¿A poco no? Es una tristeza, porque es un hombre azul rodeo de quinceañeras todos los fines de semana, va a familias, exacto, es un parque precioso, etcétera, y es una tristeza ver el muladar que se ha convertido. Y el vandalismo que ha habido. Se robaron la firma, porque es en bronce, sí. De plano la rompieron. Entonces, pues es muy doloroso. Pronto la vamos a restaurar. Pero bueno, estamos en eso. ¿Las otras 2 obras? Tengo otra muy especial, que es copia de la que tengo en el techo del estudio. Se llama La pareja del trompo, está en el andador del complejo cultural de la universidad, y es una obra que retrata mucho, es un tesis de mi obra, que es Macondo sin en soledad. Soy fan de García Márquez, y y alguien me pedía que ponga una placa y explique qué es, y en realidad es José Arcadio viendo con el trompo la rotación de los planetas, y arriba está Úrsula como mujer liberada, como mujer triunfadora, viendo al cielo con una mano de triunfo y otra con, ay, nanita, este loco me va algo me va a pasar. Sí, tengo que luchar mucho. Y luego otra aquí en el circuito, y la 7B, se llama La caja del artesano, porque dije, ya he hecho un hombre, ya he hecho una pareja. Necesito un objeto, entonces puse La caja del artesano en homenaje al instrumento, los medios de trabajo de un artesano. ¿Qué te llevó a hacer El Hombre Azul? Fue un proyecto muy lindo. Me invitó el maestro Gerardo Ramos Brito, y hubo un sorteo, etc. Y yo dije, tiene que ser para Puebla, tiene que ser un ícono. Bueno, en realidad me lo pidieron para que la gente se fotografíe ahí. Y es una pieza
de azul, homenaje a la Talavera. Que es tu color, por cierto. Mi color bandera, exacto. Y es un personaje que con su inteligencia manipula los materiales, y es un personaje que está asentado, apoyado en una silla de 3 patas, que es la producción, la distribución y el consumo. Es un inmigrante que con su inteligencia no tiene nada, no tiene partido político, no tiene religión, no tiene patria, pero es capaz de adaptarse y transformarse, y precisamente es un lugar arqueológico donde llegaron los primeros asentamientos de los españoles aquí a Puebla. Yo creo que es una pieza muy especial. Sí, muy significativa. ¿El arte une, José? Por supuesto, el arte une, hace pertenencia. No hay que ver el arte como algo, como un hobby, como algo por un rato, porque con el arte se puede hacer grandes eventos, por ejemplo, el Festival de Cine, el Festival incluso culinario, que incluye también el diseño, etcétera, etcétera. ¿Cuántos museos en el mundo generan? ¿Cuánta gente va a Bilbao a ver el Guggenheim? Y era un pueblo astillero perdido. Sí. Entonces, claro que el arte une y da pertenencia. Yo creo que tu obra, además de muchas cosas buenas, genera pertenencia, genera visión, genera volar hacia algo especial. Y hoy nos vamos a concentrar en un sitio muy especial. ¿Y por qué? Porque estamos saliendo en este Café con Mariloli en esta fecha en donde, ¿hacia dónde vamos? Hacia un sitio espectacular que vamos a reunir y vamos a presentar la obra de José, al barroco. Llegas al barroco. ¿Te imaginas? Estoy feliz. Estás fascinado. Fascinado. Y no solo yo, la gente que hace posible esta colección, como el que hace los marcos, el que hace el maestro broncero, los ceramistas, todos los que apoyan este proyecto. Estamos muy contentos porque es un proyecto pospuesto por algunas circunstancias y es un proyecto listo, y para mí yo creo que es una gran coronación, porque ya estuve, yo creo que casi todos los espacios de Puebla, y el barroco es uno de los décimo gran edificio en México. Es un gran museo hecho por Toyoito, y es un honor estar ahí, y con una colección de 70 piezas, más de 70 piezas. ¿Cómo te preparas para exponer? Le escribí ayer a una amiga y le digo, no sé si voy a poder resistir del nervio y de la emoción, pero afortunadamente soy muy disciplinado y ya todo está listo. Nos falta la parte logística y mediática, y estamos articulando un poco la relación con los patrocinadores, que afortunadamente gente muy bonita, muy linda, se están acoplando. Como boda de pueblo, todo el mundo está aportando algo. Yo les digo, dame un... Duradero. Sí, les digo, dame unos chapulines o dame la cena para los invitados, pero todo sirve. Y todos están muy cooperadores y muy bonito. Fíjate que cuando empezamos la plática de este programa de café, decías que al llegar a la Ciudad de México te puedes perder y como que nadie se enteró y nadie puede ver. ¿Quién te dio valores? Yo creo que mi familia, precisamente, pues sí, por supuesto, viene de mi familia. Estuve en un colegio de monjas. Por eso la disciplina. Yo no sé, o el dolor de cabeza, no sé, las migrañas. Y además tuve la fortuna de encontrar y tener un grupo de amigos con familias muy estructuradas, muy amorosas. Y bueno, cuando yo llegué a México, vine con amigos, tengo un amigo del kinder, o sea, vivimos un grupito de cuates de toda la vida. Entonces, entre nosotros nos cuidamos, pero muchísimo. Eso es importante. Muy importante. Ese es un valor que no lo encuentras o que hoy la gente no ve tanto. Cada quien a un mundo. Sí. Y yo creo que definitivamente en estos momentos los valores, tratar de ser lo más consecuente posible, es lo que nos va a salvar. A partir del 24 de abril estarás en el Museo Barroco. Exacto, voy a estar 3 meses en el Museo Barroco. Vamos a hacer la inauguración, pláticas, estamos invitando gente de México que va a venir a explicarnos sobre el barroco. Vamos a hacer catas,
Va a haber ¿Cuánto talleres tiempo para vas a estar? niños. 3 meses. 3 meses. Fíjate que siempre cuando me topo con alguien que está en el arte, y ya sabrás que hay muchos, ¿no? Desde escultores, pintores y demás. Y para los que no estamos tan metidos en el arte, ¿con qué ojos hay que ir a ver tu obra? Hay que ir como cuando vas a Tepito, en la Ciudad de México. Preparado a que te alburen y que te la pases padrísimo. Porque yo soy un artista, uno de los pocos artistas que ha trabajado el albur. El otro día estaba platicando con Es buenísimo, Juan José Díaz Infante y le decía, oye, muy pocos artistas. No, me dice los moneros sí, Felgueres, el Fisgón, etcétera, ellos incluyen el albur en sus trabajos. Y yo en mi trabajo, en mi pintura y en mis esculturas, manejo mucho el albur como, si me lo permites, como la famosísima dama penada, le restregaba el camarón. Tengo muchísimos cuadros icónicos que son de lo más sencillos y de lo más inocentes, o sea, no tienen nada que ver con la vulgaridad y la agresión a la mujer o al ser humano, como es el albur, pero retoma una expresión muy cultural, muy propia de México. Eso no hay en Sudamérica. No. El albur no existe allá. Claro. Oye, tu primera obra en escultura fue El Hombre Azul, pero en pintura. Yo pinto más de 40 años. Por eso cuando me preguntan cuánto tiempo te toma hacer un cuadro, digo 40 años. Pues son 40 años de pintar. Y Picasso decía, un pintor debe crear un cuadro diario, mínimo. En realidad, tener un acto creativo diario. Y yo diario hago un diseño. ¿A qué hora pintas? Lo más difícil ya es la cocina, que es la técnica. Ya. Pinto a la hora que yo entro a las 10, 11 a mi estudio. Entro a trabajar un poco la parte administrativa, que hay que fundir, hay que entregar, hay que pagar, ya sabes, todo lo que involucra un estudio. Y ya termino esa etapa y, digamos, una a dos, pinto, como, hago siesta y a partir de las 4 se abre otra vez el estudio hasta puede ser 1, 2 de la mañana, etcétera, etcétera. Qué hombre tan privilegiado, fíjense, come. ¿A poco no? Es impresionante. Y echa la siesta. No, yo reproduje mi vida de Bolivia aquí en Puebla, pero exactamente igual. Yo duermo siesta. ¿Qué te da dormir siesta? Respirar un poco. Y sí, y yo creo que durar más en la noche y estar más lúcido. Y porque, bueno, me siento a la mesa a comer y ya estoy pensando en mi cama. O sea, estoy muy acostumbrado a dormir siesta. Muy bien. José, ¿nos permitirías ir a otro café, a otro programa? Porque todavía hay que platicar. Nos tienes que explicar con todo lo que nos encontramos aquí y momentos de inspiración, como que te llega, porque ciertos colores, ya hablamos del azul y de los grises que ahora llevas, pero también tienes rojos, tienes naranjas, porque esas figuras y demás. Todavía falta. Perfecto, vámonos ¿Sí? para un cafecito de olla. Muy bien. Hasta la próxima.